Muy buenos días. Soy el doctor Arturo G. Palacios, presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Querétaro. Les doy los buenos días para presentar en esta ocasión a la reunión regional centro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que vamos a presentar en mi particular ponencia a dos doctores. El primero, al doctor Paulo César Gómez Castaños, que es especialista en gastroenterología y medicina interna. Es jefe del laboratorio de neurogastroenterología y motilidad intestinal, adscrito al Departamento de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, Sinaloa. El doctor Paulo César nos dará el tema de síndrome metabólico y neoplasias digestivas, mecanismos fisiopatológicos comunes, así como también al doctor Nicolás Joaquín Fernández Pérez, quien es especialista en gastroenterología, endoscopía digestiva y hepatología de la Universidad de Guadalajara. Tiene un máster en hepatología por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares. Es certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología, vicepresidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Guanajuato, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, miembro activo de las asociaciones mexicanas de gastroenterología, endoscopía, gastrointestinal y hepatología, quien nos dará el tema de enfermedad inflamatoria intestinal y riesgo de cáncer de colon. Quiero dar la palabra al doctor Montaño para que siga con sus presentaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor Arturo. Vamos a continuar con el módulo. Primeramente, pues, buenos días. Soy el doctor Óscar Montaño Sandoval, con el tema enfermedad de reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett y cáncer de esófago. ¿Existe una evolución lineal? Será presentada por la doctora Alejandra Noble Lugo. Ella es especialista en gastroenterología y endoscopía del aparato digestivo, médico adscrito al Servicio de Gastroenterología y subjefa del Departamento de Enseñanza e Investigación del Hospital Español, editor titular de la Revista de Gastroenterología de México, miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la MEG, de la AGA y de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Realmente la doctora Alejandra Noble Lugo no necesita presentación. Es ampliamente conocida por nosotros por su gran y larga trayectoria a pesar de su corta edad. Ella es pilar de la Asociación y de la Gastroenterología de México. Nuevamente, gracias, doctora, por compartir sus conocimientos con nosotros y embelezar nuestro módulo. Igualmente tenemos el tema de obesidad, cáncer y cirugía bariátrica. Nuestro ponente es el doctor Gerardo Ángel Dávila Jaimes. Él es cirujano general egresado del Centro Médico ICEMIN de Toluca. Él es cirujano gastrointestinal del Hospital Ángeles de Interlomas, manejo quirúrgico y multidisciplinario de obesidad por la UNAM del 2012, cirugía gastrointestinal y bariátrica del Hospital Clínic Barcelona en el 2015, profesor adjunto del posgrado de cirugía general del Hospital Regional de Tlalnepantla, ICEMIN, y Centro Médico Adolfo López Mateo, encargado del programa de cirugía bariátrica del 2016 al 2020 del Centro Médico Adolfo López Mateo. Tuve la fortuna de conocerlo en alguna rotación, excelente cirujano y excelente persona. Doctor Dávila Jaimes, bienvenido y adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quiero agradecer a los directores del curso y a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación a esta reunión regional centro en su modalidad virtual. El tema que vamos a abordar es el de síndrome metabólico y neoplasias digestivas y vamos a ver si comparten mecanismos fisiopatológicos comunes. No tengo ningún conflicto de interés para esta sesión. Y para comenzar esta charla debemos recordar qué es el síndrome metabólico. La Organización Mundial de la Salud lo define como una condición patológica que se caracteriza por la presencia de obesidad central, resistencia a la insulina, hipertensión arterial y dislipidemia. Sin embargo, existen varios criterios diagnósticos con discretas diferencias y pueden variar de acuerdo a la población en las que se aplique cada uno de estos criterios. Existen diferencias en cuanto a la prevalencia del síndrome metabólico en las diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en países africanos la prevalencia de estos trastornos metabólicos es baja y en los países occidentales como en Estados Unidos hasta 1/3 de su población presenta alteraciones metabólicas. En China se estima una prevalencia de alrededor del 15% y en países del Medio Oriente como Irán y Turquía la prevalencia llega a ser hasta de un 45%. ¿Y cuáles son las cifras en nuestro país? De acuerdo a este metaanálisis realizado por un grupo mexicano, la prevalencia estimada de síndrome metabólico en nuestro país es de 41%, siendo los niveles bajos de colesterol de alta densidad y la presencia de obesidad abdominal los componentes más frecuentes en la población mexicana. En cuanto a la fisiopatología, recientemente se ha descrito que el ciclo circadiano tiene influencia en la composición y en la función de la microbiota intestinal, la cual regula a su vez el ciclo circadiano en el sistema digestivo, y la coordinación de ambos mantiene la homeostasis metabólica. Sin embargo, por el estilo de vida actual, estamos expuestos a luz artificial por las noches, a ingesta de alimentos a altas horas de la noche, y estos estímulos ocasionan alteraciones del ciclo sueño y vigilia, y estos factores afectan tanto a la microbiota intestinal como al ciclo circadiano y esto aumenta el gasto calórico y el consumo de energía, lo que promueve el desarrollo de síndrome metabólico, inflamación crónica y el riesgo de aparición de neoplasias. Por lo que a continuación revisaremos la relación del síndrome metabólico con las neoplasias gastrointestinales más frecuentes. La obesidad visceral es un factor fisiopatológico importante para la aparición de adenocarcinoma esofágico, ya que aumenta la producción de adipocinas y leptina, y esto promueve la producción de mediadores inflamatorios, además de la presencia de obesidad central, que disminuye el tono del esfínter esofágico inferior y aumenta la presión intragástrica. Estos factores favorecen la exposición al esófago del ácido y la bilis, y todos estos en su conjunto favorecen a la oncogénesis hasta finalizar este proceso con la aparición de adenocarcinoma esofágico. Es por ello que en esta revisión sistemática y metaanálisis, en donde se incluyeron 355,000 pacientes, se encontró una asociación independiente de adenocarcinoma esofágico con la presencia de síndrome metabólico. En este otro estudio, que fue de casos y controles realizado en Estados Unidos, en el que se incluyeron adultos mayores, se encontró una asociación de síndrome metabólico con adenocarcinoma de esófago, siendo la obesidad, la hiperglucemia y la hipertensión arterial los factores que se encontraron con más frecuencia en estos pacientes. En este estudio se encontraron un mayor número de casos de adenocarcinoma, sobre todo en el género femenino. En este otro metaanálisis, en el que se incluyeron cerca de 900,000 pacientes, también se encontró una asociación entre el síndrome metabólico y el adenocarcinoma esofágico, siendo también en este caso la hiperglucemia y la hipertensión los factores que confirieron mayor riesgo para el desarrollo de esta neoplasia. Ahora revisaremos la relación del síndrome metabólico con el cáncer gástrico. En este estudio de corte que pueden observar, se evaluó la asociación entre síndrome metabólico y cáncer gástrico, en donde se incluyeron más de 8 millones de participantes y se presentaron más de 37,000 casos de cáncer gástrico durante el seguimiento. En aquellos pacientes que no habían presentado síndrome metabólico, el riesgo de presentar adenocarcinoma gástrico fue de 1.61 y en aquellos que durante el seguimiento desarrollaron síndrome metabólico, el riesgo aumentó a 2.31. Sin embargo, estos resultados no confirman la relación entre el síndrome metabólico y el cáncer gástrico.
En este otro estudio de casos y controles realizado en Asia, se encontró una asociación entre la hiperglucemia y los niveles bajos de colesterol HDL con la presencia de cáncer gástrico, lo cual puede sugerir que la presencia del síndrome metabólico aumenta el riesgo de esta neoplasia. En este otro estudio de casos y controles se encontraron resultados similares al estudio que les presenté anteriormente, siendo la hiperglucemia y los niveles bajos de colesterol de alta densidad los factores asociados a adenocarcinoma gástrico. Pero además también se encontró que los pacientes con sobrepeso y obesidad y aquellos con dependencia a los opioides también tuvieron asociación con cáncer gástrico. Sin embargo, en este mismo estudio, al realizar el análisis de subgrupos de acuerdo a raza y género con los diferentes criterios para síndrome metabólico, no se encontró riesgo mayor entre estos grupos. En cuanto a la relación entre el síndrome metabólico y el cáncer de páncreas, en este estudio realizado en Corea y en el que participaron cerca de 200,000 pacientes, se encontró que los individuos que tenían de 4 a 5 componentes del síndrome metabólico tienen un riesgo más elevado de desarrollar cáncer de páncreas. Y en el análisis multivariado en este mismo estudio, los componentes que predisponen a más riesgo de neoplasia pancreática son la hiperglucemia en ayuno y los niveles bajos de colesterol de alta densidad. En este otro estudio de cohorte, donde se incluyeron más de 470,000 pacientes y a los que se les dio seguimiento de 6 años en promedio, se determinó que la obesidad y los niveles bajos de colesterol HDL confieren mayor riesgo de cáncer pancreático. Sin embargo, la hiperglucemia fue el componente con mayor riesgo para cáncer de páncreas, así como la presencia de 5 criterios del síndrome metabólico. Y en este otro estudio que se realizó para evaluar el pronóstico de los pacientes con síndrome metabólico y cáncer de páncreas durante su hospitalización, se encontró que los pacientes con más de 3 componentes del síndrome metabólico y los afrodescendientes fueron los que se sometieron con mayor frecuencia a resecciones pancreáticas, y las mujeres fueron las que tuvieron mayor número de complicaciones después de esta cirugía. La mortalidad hospitalaria en este estudio fue mayor en los pacientes mayores de 70 años. Y ahora, revisando la asociación de colangiocarcinoma y síndrome metabólico, les muestro este estudio en el que se incluyeron 300 pacientes con colangiocarcinoma y en donde se encontró que el síndrome metabólico tuvo relación con la presencia de colangiocarcinoma y que los factores del síndrome metabólico que confieren mayor riesgo son la diabetes mellitus, hipertensión y la dislipidemia. En este otro estudio se evaluó el pronóstico de los pacientes que se sometieron a tratamiento quirúrgico de colangiocarcinoma, reportándose que los pacientes con síndrome metabólico tienen mayor riesgo de complicaciones, específicamente de problemas cardiovasculares. Ahora revisaremos algunos de los estudios en el carcinoma hepatocelular. Este es un estudio retrospectivo que se encontró en ausencia de cirrosis hepática, que la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial son los factores de riesgo independientes para carcinoma hepatocelular. Y además, aquellos pacientes en tratamiento con insulina presentaron mayor riesgo de hepatocarcinoma en comparación con los pacientes que estaban siendo tratados con metformina. En este metaanálisis de estudios de cohorte se incluyeron más de 120,000 pacientes y se reportó que la presencia de síndrome metabólico se asoció significativamente con el aumento de la incidencia de hepatocarcinoma, sobre todo en el género masculino. Este estudio asiático, realizado en pacientes portadores del virus de hepatitis B, en el cual se demostró que aquellos que tenían síndrome metabólico de 3 o más componentes y que además tenían tabaquismo activo, tuvieron un riesgo mayor de desarrollar hepatocarcinoma. Por último, vamos a revisar algunos aspectos relacionados con el cáncer colorectal y el síndrome metabólico. Como ya sabemos, una dieta con alto contenido en grasa y baja en fibra afecta la composición de la microbiota intestinal, y esto ocasiona alteración en la producción de ácidos grasos de cadena corta en el intestino, y por consecuencia este proceso favorece a la disbiosis. Además, una dieta alta en grasas aumenta la adiposidad, genera disbiosis, altera la permeabilidad intestinal y promueve la inflamación sistémica, que como consecuencia favorece el desarrollo de síndrome metabólico y carcinogénesis en el colon.
Referente a esto, en este estudio multicéntrico de casos y controles, se encontró que la presencia de síndrome metabólico aumenta el riesgo de cáncer colorectal de manera independiente, utilizando cualquiera de los diferentes criterios diagnósticos, siendo la presencia de niveles bajos de HDL y la hipertensión los componentes que confieren mayor riesgo. Y ellos concluyen que la presencia de un síndrome metabólico eleva hasta en un 13% el riesgo de cáncer colorectal. A continuación les presento este estudio en el que se evaluó el papel del síndrome metabólico con la aparición de cáncer colorectal a edades tempranas, y en este estudio se encontró que en el análisis multivariado por edades en el grupo de 18 a 49 años, el riesgo de aparición de cáncer de colon era mayor en aquellos que padecían síndrome metabólico en comparación con el grupo de la misma edad sin síndrome metabólico. Y en este mismo estudio se reportó que la localización más frecuente de cáncer colorectal asociado al síndrome metabólico fue el colon proximal. En este estudio, en donde se evaluaron las complicaciones posoperatorias en pacientes con cáncer colorectal y síndrome metabólico, se incluyeron más de 7,000 pacientes y se encontró que los pacientes con síndrome metabólico tenían mayor riesgo de mortalidad a los 30 días, sobre todo de complicaciones pulmonares y renales. Y para finalizar, en este metaanálisis de estudios de cohorte se concluye que la presencia de síndrome metabólico es un factor de riesgo para mortalidad postquirúrgica en neoplasias del tracto gastrointestinal. Por lo que podemos concluir que el síndrome metabólico es un problema global de salud pública cuyos mecanismos fisiopatológicos tienen relación con la aparición de neoplasias en el sistema digestivo y que los pacientes que lo padecen al someterse a tratamientos quirúrgicos tienen un riesgo elevado de morbimortalidad. Muchas gracias por su atención. Muy buen día para todos. Muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a la coordinación de la reunión regional Centro Modalidad Virtual 2021 por la invitación para participar con este tema. Muchísimas gracias y gracias a todos por estar conectados y participando en este gran evento. El tema del que voy a hablar el día de hoy con ustedes es la enfermedad inflamatoria intestinal y riesgo de cáncer de colon. Para iniciar, tenemos que comentar que para el desarrollo de cáncer de colon en esta entidad, la inflamación crónica asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal junto con la necesidad de tratamiento con inmunosupresores y biológicos puede contribuir al posible desarrollo de neoplasias. Estas neoplasias pueden aparecer directamente en el sitio de la inflamación, es decir, en el tubo digestivo, pero también pueden aparecer fuera de él. En el tubo digestivo es probablemente la inflamación crónica la principal causa asociada al desarrollo de cáncer, y fuera del tubo digestivo las neoplasias suelen relacionarse al tratamiento recibido con inmunosupresores y con biológicos. Algo que es determinante en el desarrollo de cáncer en este problema es la duración de la enfermedad, es decir, entre mayor duración tiene esta enfermedad inflamatoria, sea colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, pues mayor es la contribución al posible desarrollo de neoplasias. Algo que también es importante es que muchos pacientes se diagnostican en edades tempranas de la vida y tienen una supervivencia no especialmente afectada, porque ahora las opciones terapéuticas para esta enfermedad pues han generado que estos pacientes respondan mejor y tengan una mejor calidad de vida y una sobrevida mayor. Por lo tanto, la exposición a los factores de riesgo pues es muy prolongada y la posibilidad del desarrollo de neoplasias es mayor. En general, entonces, decíamos que el riesgo de cáncer en general en la enfermedad inflamatoria intestinal se relaciona con la propia enfermedad, directamente con el grado de inflamación intestinal de manera crónica, y también aquel relacionado con los tratamientos recibidos para la enfermedad. En esta plática nos vamos a enfocar directamente al riesgo del desarrollo de cáncer relacionado a la inflamación, y aquellos tipos de neoplasias relacionadas a la inflamación corresponden al cáncer colorectal, al cáncer de intestino delgado, al linfoma intestinal, al cáncer del canal anal
y al colangiocarcinoma. Aquellos tumores no relacionados a la inflamación o más bien relacionados a la inmunosupresión se han descrito el linfoma, el melanoma, el cáncer de piel no melanoma, cáncer de tracto urinario y el cáncer cervicouterino. Sin embargo, como les comentaba, vamos a enfocarnos específicamente al cáncer de tubo digestivo o cáncer colorectal, todavía más en específico. En este trabajo podemos ver que la incidencia de cáncer en la enfermedad inflamatoria intestinal es de 3.9 por 1000 pacientes, en Crohn un poco más elevado que en CUSI, 4.5 versus 3.3, de acuerdo a estos gráficos que podemos ver. Y vean ustedes cómo más de la mitad de las neoplasias en los pacientes con enfermedad relacionada con enfermedad inflamatoria intestinal corresponden a tumores del tubo digestivo, y nuevamente más de la mitad de estos casos de tumores de tubo digestivo corresponden a cáncer colorectal. Sin embargo, también hay que mencionar que tiene un punto especial el cáncer de intestino delgado y el colangiocarcinoma, dado que la asociación con colangitis esclerosante primaria en estos casos aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer de colon. ¿Cuál es el impacto o cuáles son los riesgos pues, de cáncer asociado a la inflamación intestinal crónica? Como decíamos hace un momento, la inflamación es un factor de riesgo independiente relacionado con el desarrollo de cáncer en la enfermedad inflamatoria intestinal. La extensión de la enfermedad, el patrón penetrante, así como la estenosis de colon, pseudopólipos y resecciones quirúrgicas previas de colon parecen ser marcadores a priori de inflamación de manera obvia. Entre mayor inflamación hay, mayor probabilidad del desarrollo de este tipo de fenotipos o de este tipo de complicaciones a nivel intestinal, y por lo tanto se han asociado estos factores con un incremento del riesgo de cáncer colorectal. Si bien se ha mencionado el cáncer del canal anal, la verdad es que este tipo de cáncer es un tipo de cáncer diferente y los factores de riesgo son diferentes también. Vean ustedes como 9 de 10 se relaciona a infección por virus del papiloma humano, por lo que en general el cáncer del canal anal habrá que considerarlo en una condición separada. La incidencia del cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal es aproximadamente del 18% después de 30 años de haber padecido la enfermedad o de haber sido diagnosticado con la enfermedad. Y vean ustedes cómo se ha reportado un decremento del riesgo de este cáncer colorectal, 4.9 en 1950, por ejemplo, cuando no se tenía la disponibilidad de biológicos, hasta 1.21 en el 2003. Y esto, como decíamos hace un momento, ha sido influenciado porque existe una mejor tasa de respuesta al tratamiento médico y mejores técnicas de tamizaje y vigilancia, por supuesto, técnicas endoscópicas para la vigilancia de este problema. El riesgo de cáncer de colon inicia aproximadamente 7 años después del diagnóstico y se incrementa linealmente con el paso del tiempo, y es por eso que a partir del 8º año del diagnóstico de enfermedad inflamatoria en estos pacientes habrá que iniciar el tamizaje y la vigilancia. ¿Cuál es el impacto del cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal? El cáncer colorectal relacionado a este problema afecta a pacientes más jóvenes que el cáncer colorectal esporádico, y ya comentábamos por qué. Incluso ven ustedes estos pacientes, son 7.7 años más jóvenes al momento del diagnóstico, y la sobrevida es del 50% a 5 años, sobre todo cuando estos pacientes son diagnosticados tardíamente. El cáncer colorectal relacionado a la enfermedad inflamatoria intestinal es responsable del 10 al 15% de las muertes anuales en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal son proclives a desarrollar cáncer colorectal de 2 a 6 veces más que la población general, de tal manera que este problema tiene un impacto bastante intenso en esta situación. Y es por eso que la mayoría de las guías a nivel mundial, incluyendo nuestras guías mexicanas, las que están publicadas por la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal en el 2016, consideran a los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal como pacientes de riesgo alto, y es dados los datos de mayor impacto que mostré con anterioridad. Recordemos que el cáncer colorectal esporádico se desarrolla a partir de un pólipo adenomatoso con displasia. Sin embargo, el cáncer colorectal en la enfermedad inflamatoria intestinal se desarrolla directamente sobre la mucosa, y esto puede ser de manera focal, multifocal o difusa. Y es por eso que hay que hacer esta vigilancia con métodos diagnósticos que tengan un mayor rendimiento, como la cromoendoscopia digital, que es el método de elección para la vigilancia de displasia en enfermedad inflamatoria intestinal.
intestinal, ya que la mayoría de las lesiones displásicas son visibles mediante esta técnica. Entonces, por esa razón se ha recomendado recientemente como el método de elección para vigilancia en estos pacientes. Los factores de riesgo, entonces, en resumen, para el desarrollo de cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal, pues es la duración de la enfermedad superior a 7 años, una extensión de la enfermedad mayor, es decir, mayor en colitis extensa o pancolitis, aunque también se han encontrado y demostrado en pacientes con colitis izquierda. La asociación con colangitis esclerosante primaria es un factor de riesgo importante. Vean, hasta 4% de los pacientes con CUSI tienen colangitis esclerosante. La historia familiar de cáncer colorectal juega un factor importante o tiene un impacto importante. El género masculino es ligeramente mayor o tiene ligeramente un riesgo mayor versus el femenino. La edad mayor a los 50 años, como de manera general en el cáncer de colon y también en esta situación. Y la inflamación crónica mantenida en el tiempo es muy importante en ese sentido. Es por eso la importancia de la remisión en estos casos de pacientes con enfermedad inflamatoria, no solo de la remisión clínica, sino de la remisión endoscópica y de la remisión histológica. ¿Cuáles son los mecanismos de desarrollo de cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal? Estas dos revisiones recientes desarrollan de una manera muy extensa todos los mecanismos moleculares de desarrollo de cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal, y vale la pena para fines de esta plática mencionar solo que estos factores o estos mecanismos moleculares son similares a los descritos en el cáncer colorectal esporádico. La mutación P53 es más frecuente y juega un papel decisivo, dado que se encuentra en la mayoría de los cánceres colorectales relacionados a enfermedad inflamatoria intestinal. Algunos nucleótidos, receptores y genes, como los aquí mencionados, juegan un papel decisivo en estas situaciones, y por supuesto la microbiota implicada ya en múltiples enfermedades, no solo en el tubo digestivo, también juega un papel importante, específicamente en aquellas proteínas de unión estrecha apical en las células en el intestino, específicamente las claudinas, considerando estos mecanismos moleculares como factores de riesgo no como factores de riesgo, sino como mecanismos de desarrollo molecular o de desarrollo celular de la displasia de la displasia y la neoplasia en estos casos, de tal manera que la presencia de una mutación asociada a una respuesta inflamatoria inadecuada y la presencia de un estrés oxidativo permanente por la persistencia de la inflamación colónica de la mucosa, pues genera una alteración del control de la proliferación celular con la consecuente transformación de la mucosa colónica normal a lesiones premalignas y malignas. ¿Cómo hacer el tamizaje del cáncer de colon en estos pacientes? Bueno, pues en todos aquellos pacientes que tienen colitis ulcerativa extensa o pancolitis, y por supuesto en aquellos pacientes con enfermedad de Crohn colónica, hay que hacer vigilancia de la displasia colónica y cáncer colorectal a partir del 8º año de diagnóstico. Sin embargo, en los pacientes que tienen asociación con colangitis esclerosante primaria, el tamizaje y vigilancia inicia a partir del momento del diagnóstico de la enfermedad, pues un factor de riesgo mayor. El método recomendado, como lo dijimos, es la cromoendoscopia con biopsias dirigidas, y si no contamos con este método diagnóstico, la recomendación es la toma de biopsias seriadas, 4 cuadrantes en todos los segmentos en estas condiciones, y la frecuencia de vigilancia endoscópica va a depender del riesgo. ¿Cómo vamos a evaluar el riesgo? Bueno, pues aquellos pacientes que están considerados como pacientes de riesgo alto se tienen que hacer una colonoscopia anualmente, y son aquellos pacientes que tienen colitis extensa con inflamación grave histológicamente, historia previa de displasia en los últimos 5 años, por supuesto, historia de estenosis en los últimos 5 años, antecedente familiar de cáncer de colon en menores de 50 años y la asociación con colangitis esclerosante primaria. Aquellos pacientes de riesgo intermedio se realizará colonoscopia cada 2 o 3 años. En aquellos pacientes con colitis extensa, con inflamación moderada, pólipos inflamatorios, historia de cáncer colorectal en mayores de 50 años, y aquellos pacientes con riesgo bajo, pues se realizará colonoscopia cada 5 años en aquellos pacientes con colitis extensa sin inflamación o en remisión profunda. Esta guía que se publicó en el 2019 es una guía que está dirigida específicamente a la vigilancia y al seguimiento, al tamizaje, vigilancia, seguimiento y así como al abordaje terapéutico de la displasia en estos pacientes, y se las dejo para su ulterior revisión, dado que para fines de esta plática es un tema bastante extenso y es un tema alterno para revisión en
en este sentido. Y vale mucho la pena comentar que siempre se ha tenido el concepto de que la mesalazina tiene un efecto quimiopreventivo para el desarrollo de cáncer colorectal y que y en base a este trabajo que les presento aquí, las dosis superiores a 1.2 gramos al día reducen modestamente el riesgo de cáncer colorectal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, la falta de estudios aleatorizados realmente genera que no se pueda recomendar de una manera amplia este concepto, o que no se pueda soportar este concepto de una forma amplia todavía. Algo que es muy importante es la concientización de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, alertarlos, por supuesto, a síntomas diferentes relacionados a esto, alertar sobre la historia familiar de cáncer colorectal, recomendar suspender el tabaquismo, hacerles notar que el riesgo incrementa conforme va pasando el tiempo de evolución de la enfermedad, y aquellos pacientes que tienen colitis microscópica, informarles que no existe riesgo adicional de cáncer colorectal en este tipo de pacientes, ya que la colitis microscópica se considera un espectro de la enfermedad inflamatoria intestinal. Finalmente, ¿cómo podemos hacer la reducción del riesgo de cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal? Pues generando un apego adecuado de nuestros pacientes a la medicación, las visitas regulares, mínimo una vez al año, aunque el paciente se encuentre en remisión profunda, la realización de colonoscopia de acuerdo al riesgo individualizado de cada paciente, como lo mencionamos anteriormente, es muy importante. Hay que hacer colonoscopia, no pruebas en heces, no DNA, no FIT, ya que en estos pacientes no está indicado de esa manera. Aconsejar una dieta con mayor contenido de fibra y disminuir el contenido de carne roja o procesada en no más de 70 gramos al día. Evitar el consumo de alcohol o limitarlo a menos de 20 gramos al día, ya que sabemos que el consumo de alcohol se ha relacionado a 7 tipos de cáncer, entre ellos el cáncer colorectal, y por supuesto suspender el tabaquismo. Esta es una infografía que difunde el Grupo Español de Trabajo para CUSI y Crohn en aquellos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que me parece muy interesante y que sería muy bueno tener una herramienta similar para orientar a nuestros pacientes en nuestro medio. Como mensajes finales, les quiero dejar que es primordial el mejor control posible de la enfermedad y el control del grado de inflamación como primer paso en la prevención del cáncer colorectal en nuestros pacientes, por supuesto. El tamizaje para cáncer colorectal debe iniciar 8 años después del inicio de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero antes, en caso de factores de riesgo adicionales, como los comentamos anteriormente. El reconocimiento de factores de riesgo, implementación de vigilancia apropiada y la identificación de pacientes de alto riesgo es la clave para manejar el riesgo de cáncer colorectal relacionado a enfermedad inflamatoria intestinal. Y algo que no debemos olvidar es implementar acciones para minimizar el riesgo de cáncer en la enfermedad inflamatoria intestinal, como los programas de vigilancia mencionados y la concientización de pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Agradezco al comité organizador la invitación para hablar con ustedes el día de hoy de este tema, ERGE, esófago de Barrett, cáncer de esófago, y determinar si existe una evolución lineal. Les presento mi declaración de conflicto de intereses. Y bueno, todos sabemos que entre el 10 y el 15% de los pacientes con enfermedad por reflujo desarrollan en algún punto de la evolución de su enfermedad esófago de Barrett. Y este es el único precursor conocido para el adenocarcinoma esofágico. De hecho, incrementa 11 veces el riesgo de presentar esta complicación. Y hasta la fecha, la evidencia señala que se trata de una progresión multipasos, secuencial y lineal. De tal manera que nosotros tenemos al paciente que tiene enfermedad por reflujo, de los cuales 10 a 15% desarrollarán esófago de Barrett, y de estos existe la progresión a displasia de bajo grado, displasia de alto grado, hasta finalizar, en algunos casos, en adenocarcinoma de esófago. En los riesgos de la tasa de progresión anual, las presento aquí, 0.2 a 0.3% del esófago de Barrett, 0.5% en displasia de bajo grado, y esta cifra se incrementa en aquellos pacientes que ya han tenido displasia de bajo grado y se presenta de manera persistente en las endoscopias de seguimiento, y 5 a 8% de aquellos pacientes que tienen displasia de alto grado. Sin embargo, la realidad clínica
no es tan lineal y no es tan clara como les presenté en la diapositiva anterior, sino si analizáramos la causa y la participación de los distintos factores, podríamos darnos cuenta que se parece más que una progresión lineal pura a estos diagramas de espina de pescado, de análisis de causa raíz que conocemos muy bien. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se ve favorecida por diferentes mecanismos, como son la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, la presencia de incompetencia del esfínter esofágico inferior y la formación de una bolsa ácida o acid pocket, donde se concentra en el tercio distal del esófago el contenido refluido y desde ahí genera fenómenos de reflujo hacia el esófago. También están involucradas alteraciones en el vaciamiento gástrico y en el aclaramiento del esófago. Sin embargo, no todo paciente con enfermedad por reflujo va a seguir esta secuencia de carcinogénesis, sino que hay otros factores que van a tener un impacto como tal, como son la presencia de hernia hiatal, que genera enfermedad por reflujo más severa. Se sabe que hay más progresión en pacientes del sexo masculino, pacientes de raza blanca, de origen caucásico, particularmente de edad avanzada, y otros fenómenos como el tabaquismo. Antes se mencionaba el índice de masa corporal alto, pero se sabe en la actualidad que tiene que ver más con la obesidad central, con la adiposidad central, y fenómenos de reflujo duodenogástrico, porque no solamente el ácido es el que va a favorecer este fenómeno, sino también el reflujo biliar y de secreciones pancreáticas. Una vez que se presenta esófago de Barrett, nosotros vamos a ver que va a haber un esófago de Barrett y mientras más largo sea, más posibilidad de que continúe el avance hacia el adenocarcinoma. Lo mismo la displasia de bajo grado persistente. Existen distintas alteraciones genéticas y epigenéticas que van a favorecer que vaya progresando en esta cadena multipasos, y va a haber biomarcadores que nos pueden determinar el grado de riesgo que tengan nuestros pacientes. Y de tal manera, para conocer la participación que tienen los diferentes fenómenos, se han realizado, diversos autores han trabajado en modelos de riesgo para adenocarcinoma esofágico, donde le van a dar un peso relativo a los distintos fenómenos o mecanismos por los cuales puede haber una mayor progresión. Entonces, el primero de ellos, Holmberg y colaboradores, publicaron en el 2019 este modelo en donde se da un peso específico a la edad del paciente, al sexo del paciente, a la longitud del esófago de Barrett, a la presencia o no de hernia hiatal y a si el paciente presenta o no esofagitis. Este primer intento del modelo de riesgo logró un área bajo la curva de 71%, es decir, es una precisión adecuada para poder determinar qué pacientes estaban en más riesgo. Y como podemos ver, el sexo masculino, la longitud del esófago de Barrett, la presencia de hernia hiatal y de esofagitis fueron los fenómenos que se asociaron con más complicaciones. Otro de los modelos es este de Paraza, que se llama el PIV Risk Score o progresión el score de progresión de esófago de Barrett, en el cual le otorga un puntaje diferenciado a distintas variables: sexo masculino, tabaquismo, longitud del esófago de Barrett, y si el paciente tenía una displasia de bajo grado ya confirmada. Y de acuerdo con el puntaje, va a sumar estos puntos y determinar si el paciente tiene un riesgo bajo, intermedio o alto de progresión, según si tiene menos de 10 puntos, 11 a 20 puntos o más de 20 puntos, con los riesgos de progresión que pueden ver ustedes aquí en la diapositiva, que van del punto 13 hasta el 2.1. Y nuevamente, también el tiempo libre de progresión o el porcentaje de pacientes libre de progresión a lo largo de los años va disminuyendo conforme va aumentando este puntaje. Y para los que les gusta la tecnología, bueno, opciones más gráficas como esta de Bogan, que se llama el IC Risk, disponible en esta página de internet que les copio aquí, donde los autores determinan características del paciente como edad y sexo, factores protectores, porque también los hay aparentemente, como el uso de aspirina, estatinas y actividad física, y factores de riesgo, como aquel paciente que tiene enfermedad por reflujo no tratada,
a mayor índice de masa corporal, tabaquismo, historia familiar de esófago de Barrett y el estatus personal de esófago de Barrett, y metiendo en una calculadora estas variables nos da el riesgo específico a 10 años de distancia de padecer esófago de Barrett, de tal manera que los pacientes con mayor puntaje serían aquellos en los cuales se debe de hacer un seguimiento más estrecho. Ahora, en cuanto al reflujo, se sabe que mientras más tiempo de duración, más duración de esta enfermedad, más riesgo van a tener de desarrollar adenocarcinoma. Y aquí podemos ver en estas tablas la prevalencia de adenocarcinoma según la duración de la enfermedad por reflujo, que en menos de 10 años es 2.8, la razón de momios, pero sube hasta 6.24 cuando el paciente lleva, aquí es un signo mayor, más de 20 años de padecerlo. Y también la frecuencia de síntomas es muy importante, no solo la duración, ya que aquellos pacientes que tienen síntomas más de una vez por semana y más de 20 años de padecerlo, llegan a tener hasta 9.2 veces el riesgo de presentar adenocarcinoma esofágico. También la longitud, como veíamos y como lo consideran varios de nuestros modelos de riesgo, es muy importante, y la tasa anual de desarrollo de adenocarcinoma se va incrementando conforme va aumentando la longitud del esófago de Barrett. Y en este puntaje podemos ver que por cada centímetro que aumenta el esófago de Barrett, va a aumentar 1.1 veces el riesgo de presentar adenocarcinoma. Con respecto al índice de masa corporal, obesidad y adiposidad central, un punto importante es que es importante, más que el índice de masa corporal, la distribución de la grasa. Aquellos pacientes con adiposidad central, sobre todo con mucha grasa parda, van a tener un riesgo incrementado. Y aquellos pacientes que hayan padecido obesidad infantil también lo tendrán, particularmente no solo derivado de que aumenta las posibilidades de reflujo, sino como tal genera una inflamación de bajo grado que aumenta la posibilidad de tener adenocarcinoma esofágico. Aquí el riesgo en pacientes obesos prácticamente se duplica, particularmente en aquellos que han tenido o persisten con obesidad en los últimos o en los 10 años más recientes. Y aquí podemos ver más o menos los mecanismos y la manera en la que la obesidad visceral genera este daño. Primero, por un efecto mecánico, en donde aumenta la presión intragástrica por compresión extrínseca, generando incompetencia del esfínter esofágico inferior, y esto incrementa la exposición de ácido y bilis sobre la mucosa esofágica, y también causa alteraciones de la microbiota y un efecto químico nociceptivo que va a llevar a inflamación de bajo grado. Sin embargo, además de este efecto mecánico, también hay un efecto químico, hormonal, a través del incremento de adipocinas y de leptina, que lleva a resistencia a la insulina, y a través de estas sustancias, insulina, ácidos grasos libres y este factor IGF-1, va a aumentar la producción de citocinas y de fenómenos proinflamatorios, lo cual va a repercutir en oncogénesis a través de daño al DNA, inestabilidad genómica y estrés oxidativo, permitiendo la progresión esófago de Barrett, displasia y adenocarcinoma. Entonces, la metaplasia que ocurre en nuestros pacientes se lleva a cabo por un daño crónico a la mucosa esofágica, y la manera en la que se presenta o desarrolla la metaplasia es por dos mecanismos. El primero es de transdiferenciación, en donde el daño crónico por inflamación transforma una célula escamosa en una célula de tipo intestinal. Pero también hay un fenómeno de reprogramación celular de células madre, en donde células madre de la médula ósea que se encuentran circulando, o células madre localizadas en la propia mucosa cardial de la unión gastroesofágica o esofágica, se van a diferenciar hacia células escamosas cuando no hay un fenómeno inflamatorio o este se ha resuelto, pero se derivan hacia células intestinales cuando hay inflamación crónica. De esta manera, el reflujo persistente y el reflujo duodenogástrico, muy en particular, favorecen carcinogénesis. Es decir, en nuestro paciente que va a tener enfermedad por reflujo, no solamente
tenemos un incremento en la exposición de la mucosa esofágica al ácido clorhídrico y a la pepsina, sino también va a haber reflujo duodenal, incrementando la exposición de la mucosa a sales biliares no conjugadas y a secreciones pancreáticas, como es la tripsina. De tal manera que este ambiente, este reflujo, se ve modificado por otras sustancias o mecanismos proinflamatorios, como es la presencia de radicales libres de oxígeno, óxido nítrico, otros radicales libres, y la presencia de sales biliares no conjugadas, como el ácido desoxicólico. Y esta combinación de factores va a llevar a daño celular y mitocondrial, daño en el ADN del paciente, inestabilidad genómica, mutagénesis, alteraciones en la apoptosis, donde se detiene este mecanismo y entonces las células van a tener una reproducción continua y acelerada. También activa esta vía que tiene que ver con la transcripción de DNA y activa clonas celulares. Estos mecanismos se expresan por cambios en estos genes y en estas proteínas que nos van a funcionar como biomarcadores. Aquí tiene en particular importancia la pérdida de la heterocigosidad, la pérdida de P16, de P53, fenómenos de aneuploidía y tetraploidía, y también moléculas como el COX-2 y SOX2 que pueden ser un blanco terapéutico para nuestros pacientes, y ello lleva al desarrollo de adenocarcinoma. Entonces, finalmente, en resumen, ¿es el esófago de Barrett un precursor indispensable del adenocarcinoma esofágico? Y quizás este es el punto actualmente en controversia, ya que solo alrededor del 60% de los pacientes con adenocarcinoma van a tener esófago de Barrett detectable. Y esto puede deberse a errores de muestreo o a que no somos suficientemente amplios en la forma de muestrear a los pacientes, o que el tejido de esófago de Barrett se haya visto sustituido por tejido tumoral. Sin embargo, los autores cada vez más insisten que esta evidencia de progresión lineal multipasos se deriva de estudios en poblaciones seleccionadas con esófago de Barrett. Por lo tanto, no tenemos estudios de esta clase en pacientes sin esófago de Barrett y determinar si algunos de ellos pueden progresar hacia adenocarcinoma esofágico. De hecho, muchos autores como Katzka y colaboradores proponen un segundo fenotipo de adenocarcinoma de esófago que pudiera no estar asociado a esófago de Barrett. Y así, en resumen, como conclusión, aunque existe una clara conexión entre el daño crónico de la mucosa esofágica derivado de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que puede favorecer metaplasia, desarrollo de esófago de Barrett, hasta llegar a adenocarcinoma. Existen numerosos factores fisiopatológicos que modifican esta progresión y que pueden hacer que esta progresión no sea lineal, sino que haya puntos de detención de esta progresión lineal, y queda por determinar si existen casos de adenocarcinoma esofágico que no estén asociados a enfermedad por reflujo y a esófago de Barrett. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Gerardo Ángel Dávila Jaimes, cirujano gastrointestinal y bariatra del Hospital Regional de Tlalnepantla y Semín. Quiero agradecer mucho a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, a nuestro presidente y al comité por esta invitación, y espero que la presentación sea de su agrado. El tema que a mí me toca es obesidad, cáncer y cirugía bariátrica. Vamos a hablar un poquito de antecedentes, sobre todo en la historia. El primero que habló de obesidad, uno de los primeros, fue Hipócrates, ¿no? Eso fue en el siglo V a.C. Y bueno, él asoció la obesidad con la muerte temprana de estos pacientes. Y lo que él mencionaba es que los que son excesivamente gordos por naturaleza están más expuestos que los delgados a una muerte repentina. Otra mención importante en la historia, pues es que en la Edad Media, los nobles eran personas con mucha obesidad, ¿no? La glotonería era más frecuente en ellos y solamente los ricos podían darse el lujo de estar obesos.
La iglesia los condenaba, sin embargo los artistas, los pintores, consideraban un cuerpo con obesidad que era un cuerpo bello, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, otra mención importante en la historia, pues bueno, ya un poquito más actual, Fernando Botero, colombiano, en los años 80 pues empezó a dibujar situaciones de la vida cotidiana con gente con obesidad, ¿no? Algunos periodistas les preguntaban por qué le llamaba la atención, ¿no? La gente con obesidad, pero él decía que para él no eran gente obesos, ¿no? Que eran esbeltos. Entonces, pues bueno, como ven, la obesidad, aparte de tener múltiples comorbilidades, pues también ha sido una fuente de inspiración para muchas personas, ¿no? Y bueno, ¿y qué es la obesidad? La obesidad está definida como una enfermedad crónica, obesidad mórbida, que es un sobrepeso del 50% al 100% encima del peso corporal ideal, o 45 kilogramos sobre el peso corporal ideal. Obesidad mórbida se considera como un índice de masa corporal por arriba de 40. Existe la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, la cual nos habla, de acuerdo al índice de masa corporal, en grados, la clasifica. El grado 1 es de 30 a 34.9, el grado 2 es de 35 a 39.9, grado 3, más de 40, a esto ya se considera que una paciente se considera con obesidad mórbida, y después sigue más, superobesidad, con un índice de masa corporal de 50, y una superobesidad con un IMC de más de 60. Hablando un poco de epidemiología, en México existe la Encuesta Nacional de Salud. La última referencia que tenemos es del 2018-2019, y bueno, nos habla que en mujeres la prevalencia de obesidad abdominal se encuentra en el 88.4%, en hombres del 72.7%. El IMC es mucho mayor en mujeres, en un 76.8%, y en hombres en un 73%. Si podemos darnos cuenta en esta gráfica, del 2012 al 2018, pues bueno, la obesidad grado 1 creció de un 7.3% a un 10.5%. Obesidad grado 2, estamos en un 22.1% en el 2012 y en un 24.8% en el 2018. Y la obesidad grado 3, obesidad mórbida, en un 3% en el 2012 y en el 2018 un 4.9%. Pues si se pueden dar cuenta, la tendencia es que esto sigue creciendo, no está bajando. Existen más pacientes con obesidad, por lo tanto 7 de cada 10 mexicanos tienen obesidad, y esto pues es bastante serio, ¿no? Como sabemos, la obesidad nos puede dar múltiples comorbilidades. Un paciente con obesidad, pues aquí está el riesgo: aumenta la enfermedad cardíaca, el infarto al miocardio, la hipertensión, el cáncer, del cual hablaremos ahorita un poquito más, artrosis, y un paciente con obesidad tiene un riesgo de 6.2 veces más de padecer diabetes que alguien con un peso normal. Esta publicación del 2009 de la Universidad de Utah es una de las primeras, de las cuales nos habla que existen mecanismos biológicos para mayor riesgo de cáncer en un paciente con obesidad. Estos mecanismos biológicos, lo que ellos encontraron es que encontraron en pacientes con obesidad elevación importante de factor de necrosis tumoral, interleucina 6, proteína C reactiva, leptina, aumento de la liberación de estrógenos y andrógenos, y progesterona e hiperinsulinemia. Esto se va a traducir pues que la obesidad es un estado proinflamatorio, en el cual pues el organismo tiene elevación importante de todas estas citocinas, y se va a traducir pues en aumentos de cáncer, sobre todo en mujeres de endometrio, de mama y de colon, que es donde está mayormente comprobada esta situación. Esta publicación del 2012 de Diabetes Care nos habla, ellos encontraron asociación de obesidad y cáncer en un 39% en cáncer endometrial, 37% en cáncer de esófago, 25% cáncer renal, 11% cáncer colorectal y 9% en cáncer de mama. Esta otra publicación
del 2020 de Obesity Surgery. Bueno, es un estudio grande, de 482.572 individuos, de los cuales 40.096 fueron sometidos a cirugía bariátrica. Este es un estudio de 5 países nórdicos. Y bueno, ¿qué es lo que encontraron ellos? Que estos pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica encontraron una reducción en cuanto a cáncer de mama, cáncer de endometrio y linfoma no Hodgkin. La obesidad tiene un impacto importante por sus comorbilidades, pero también en los gastos en salud. Esta publicación del 2015 nos habla de la carga económica de la obesidad y sus comorbilidades. Ellos encontraron que el 86% de los obesos fallece por comorbilidades. Un paciente con obesidad, con hipertensión, el gasto aumenta en 20 años 13 veces. Un paciente con obesidad, con diabetes mellitus, el gasto en su atención aumenta en 20 años 14 veces. Y bueno, la atención de estos pacientes anualmente representa un 25% del gasto de las instituciones de salud. En esta publicación se encontraron que los gastos de las comorbilidades de un paciente con obesidad equivalen a 6.800 euros anuales y son 163 millones de pesos anuales. Por lo tanto, pues es una pérdida muy importante para nuestra economía atender a un paciente con obesidad. Y bueno, hablando de todo esto, pues, ¿qué es la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica viene de varos, que significa relativo al peso, y significa que es un conjunto de intervenciones quirúrgicas diseñadas para producir pérdidas importantes de peso. Existen tres tipos de procedimientos: técnicas restrictivas, técnicas malabsortivas y técnicas mixtas. Las técnicas restrictivas, pues tenemos aquí a la banda gástrica. Esta fue una de las primeras en usarse por muchos años. Actualmente ya casi nadie la está usando. Al contrario, lo que estamos haciendo es estarlas quitando. Pero pues bueno, en los 90s, cuando empezó a salir, pues fue el boom, ¿no? Y realmente pues tuvo su pico, fue bastante buena en su momento, pero pues ahora lo que estamos es batallando con las complicaciones de esto, ¿no? Otro procedimiento restrictivo es la gastrectomía vertical, la cual consiste en hacer una sección del estómago, dejando una capacidad gástrica de 90 a 100 mililitros. Y este fondo y resto se extrae. Entonces, como verán, pues es una técnica restrictiva porque pues el paciente solamente puede comer de 90 a 100 mililitros en esta técnica quirúrgica. Y la otra que tenemos es el balón gástrico. Este es un procedimiento que no es cirugía, es por endoscopía, es ambulatorio. Y bueno, se deja un balón en el fondo gástrico, se infla a 500 mililitros aproximadamente, se deja 11 meses. En algunos tipos de balones, a los 6 meses, si no se alcanza el peso adecuado, pues se puede inflar un poco. Entonces, se puede ajustar el volumen del mismo para que el paciente tenga más saciedad. Entonces, estas son las técnicas restrictivas. Técnicas malabsortivas, tenemos el suizo-donal. Es una técnica que actualmente ya no bueno, en México no se usa tanto, pero en otros países sí, sobre todo porque causa gran malabsorción, ¿no? Y las técnicas mixtas es el bypass gástrico, en el cual este es el estándar de oro actualmente para la pérdida de peso, ¿no? ¿Qué indicaciones? Bueno, tener un índice de masa corporal arriba de 40 o de 35 con comorbilidades de difícil control como diabetes, hipertensión. Edad es muy importante, de 18 a 65 años, y la falta de respuesta terapéutica a la obesidad con dieta y o fármacos a menos de un año. Contraindicaciones: incapacidad de compresión y asimilación suficiente sobre el tratamiento a realizar, que el psiquiatra nos diga que el paciente no está en condiciones, que no puede afrontar una situación así, una situación quirúrgica así, o alcoholismo y adicciones. Este tratamiento debe ser multidisciplinario, apoyado siempre por el nutriólogo, psicólogo, médico internista y anestesiólogo. En algunas ocasiones ocupamos neumólogos, psiquiatras, cardiólogos, endoscopía, rehabilitación y cirugía plástica. Y bueno, en este video les muestro lo que es un bypass gástrico, en el cual consiste en hacer
con el estómago un reservorio pequeño con una capacidad de 25 a 30 mililitros. Ya lo veremos ahorita. Y esto se hace por laparoscopía con instrumental quirúrgico, grapeo quirúrgico, laparoscópico, y un asa de intestino delgado se sube para hacer la gastro-yeyunoanastomosis. Y acá abajo se hace otra yeyuno-yeyunoanastomosis. Este es el bypass gástrico. Tenemos aquí la manga gástrica, la cual es una técnica restrictiva. Tiene un poco de efecto hormonal también, pero bueno, aquí vamos a ver. El estómago se tiene que calibrar con una sonda especial. Ajá. Y se secciona sobre la sonda todo el estómago, dejando una capacidad de 90 a 100 mililitros, y el resto del estómago se extrae. Esto también es por laparoscopía. Y bueno, pues el paciente tiene una capacidad de 90 a 100 mililitros aproximadamente. Y bueno, aquí tenemos el switch duodenal. Este es un procedimiento que se hace por laparoscopía. No es muy común y muy frecuente en México. Se hace más en Europa, en Estados Unidos. No es muy popular aquí porque requiere gran entrenamiento y educación del paciente para nutrirse. Requiere más cantidad de proteína, nutrimentos, y eso en México el paciente es un poco indisciplinado. Entonces lo que hacemos aquí es como una manga gástrica, igual con grapeo por laparoscopía, se calibra el estómago igual, se excluye el duodeno, y se sube un asa de delgado aquí. Entonces tenemos los dos componentes, que es restrictivo por la manga gástrica que tiene arriba, y la malabsorción que produce la unión ahí con el intestino delgado. Entonces, este es un procedimiento un poco más agresivo, con no tanta experiencia en México. Algunos países, en algunos estados en el norte sí lo hacen. Y bueno, pero es un buen procedimiento, y también para buen control para la diabetes, con excelente control para el paciente diabético. Y bueno, en conclusión, la obesidad es la gran pandemia del siglo XXI. Eso ya lo sabemos, y se está acabando con nuestros recursos. Tiene grandes comorbilidades. Existe evidencia clara entre obesidad y cáncer de endometrio, de mama y colorectal. La cirugía bariátrica no cura el cáncer, sin embargo, sí es una buena herramienta para disminuir el riesgo, sobre todo en mujeres, y en cáncer colorectal en hombres. Es donde sí hay evidencia adecuada. Y la cirugía bariátrica disminuye el riesgo de los cánceres mencionados. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado. Cualquier situación, cualquier pregunta que tengan, estoy aquí al pendiente. Gracias. Nuevamente, buenos días. El doctor Arturo y yo les damos la bienvenida a nuestra sesión de preguntas y respuestas, y agradecemos la presencia de nuestros maestros y a ustedes por su presencia. Bueno, hay una pregunta aquí que va dirigido directamente al doctor Nicolás, y dice: ¿hay alguna indicación para hacer tamizaje de cáncer colorectal antes de los 8 años? Sí. En pacientes antes de los 8 años. Sí, muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta.
Platicábamos en la exposición que el riesgo de cáncer colorectal en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, tanto CUSI como Crohn, aumenta a partir del 8º año del diagnóstico, ¿verdad? El problema es que en muchas ocasiones nosotros tomamos como punto de corte el momento del diagnóstico en el que nosotros lo encontramos, ¿verdad? Pero hay pacientes que llegan ya referidos con mucho mayor tiempo de diagnóstico o pacientes que no se habían diagnosticado y que tienen síntomas relacionados a la enfermedad que podemos atribuir como el inicio del tiempo de diagnóstico. Entonces, ahí existe digamos, esa disyuntiva. Tenemos que ser muy acuciosos en ver si el paciente no tenía una evolución mayor al tiempo en el momento en que nosotros estamos haciendo el diagnóstico o si el diagnóstico se establece en el momento en que nosotros lo estamos viendo. Independientemente de eso, platicábamos también que es importante iniciar el tamizaje a partir de ese año, del 8º año, si el paciente no tiene otros factores de riesgo que también mencionamos. Entonces, si el paciente tiene menos de 8 años de evolución, pero está asociado a colangitis esclerosante primaria, por ejemplo, bueno, la colonoscopia y el tamizaje se inicia en ese momento, en el momento del diagnóstico de la asociación de ambas enfermedades. Si ese paciente tiene antecedentes, por ejemplo, también en biopsias anteriores de cambios displásicos, pues también se tiene que hacer el tamizaje a partir de ese momento, aunque no se hayan cumplido todavía los 8 años. Digo, el punto de corte de 8 años es por eso, porque en los estudios previos, en los estudios poblacionales, se vio que el riesgo aumentaba a partir de ese tiempo de evolución, pero hay que individualizar el caso de cada uno de nuestros pacientes. Si ese paciente también tiene menos de 8 años de evolución de una enfermedad inflamatoria, pero tiene antecedente personal en línea directa de cáncer de colon en una persona menor de 50 años, pues ese es otro factor de riesgo que aumenta su posibilidad de desarrollar cáncer de colon y habrá que iniciar el tamizaje en ese momento y no esperar hasta los 8 años. Perfecto, doctor, muchas gracias. Una pregunta también del doctor José Antonio Velarde Ruiz al doctor Paulo Gómez. Lo felicita por su charla y la pregunta es que si considera usted que si se mejora la hiperinsulinemia tendría una prevención en el cáncer colorectal. Por ejemplo, la metformina sería una buena estrategia, como se ha mencionado con inhibidores de la ciclooxigenasa. Doctor, adelante, gracias. Muchas gracias. Primero que nada, buenos días a todos ustedes, a mis compañeros de módulo. Saludos al doctor Toño Velarde. Es una pregunta interesante porque si recordamos, la metformina se ha estado estudiando en muchos tipos de cánceres como un fármaco utilizado para prevención. No solamente de cáncer colorectal ni cáncer gastrointestinal, sino cáncer en otros órganos. Y realmente los resultados son contradictorios en los estudios. Tal vez el problema es el diseño. Muchos estudios son de diseño retrospectivo. Entonces, tal vez eso obviamente no haga que la evidencia sea suficiente. En cuanto a cáncer colorectal, bueno, realmente por ahí hay algunos estudios en los que en pacientes con síndrome metabólico que utilizan metformina y que se siguen en un periodo de tiempo, realmente el beneficio no es mayor a aquellos que no lo consumen, ¿sí? O sea, la metformina no confiere mayor protección para desarrollar cáncer colorectal si lo comparamos con individuos que no consumen metformina. Sin embargo, en modelos animales, si hay estudios en modelos animales en el que parece ser que la metformina sí puede tener un efecto protector contra cáncer colorectal y otros tipos de cánceres. Las guías, bueno, no hay una recomendación amplia para utilizar metformina de rutina para prevención de cáncer colorectal. Aquí obviamente la prevención de síndrome metabólico y de todos sus componentes como obesidad, trastornos en el metabolismo de la glucosa, dislipidemia, etcétera, eso es lo que nos va a conferir más protección. Ahora, otro punto importante, hay estudios en pacientes que ya tienen cáncer, ya sea cáncer colorectal, hay estudios en cáncer pulmonar, en cáncer de próstata,
en el que a esos pacientes sí se les ha administrado metformina y que es un tratamiento, digamos, adyuvante en los tratamientos de quimioterapia o radioterapia. Y bueno, en muchos estudios coinciden los resultados de que el agregar metformina a pacientes con cáncer, sobre todo aquellos que tienen síndrome metabólico, sí puede dar mejores resultados que no agregarla. Recordemos que además del efecto en el metabolismo de la glucosa, la metformina tiene un efecto inmunomodulador, entonces también tiene un efecto antiinflamatorio, y esa es la causa por la que tal vez en esos pacientes que ya tienen cáncer sea digamos, una opción como tratamiento coadyuvante de la radioterapia y quimioterapia. Gracias, doctor. Aquí hay una pregunta más específica de la doctora Bielsa, donde comenta: ¿cuándo recomienda iniciar tamizaje a paciente con CUSI y resistencia a insulina? Ok, sí, gracias por la pregunta. Bueno, esto se relaciona mucho con lo que ha estado comentando el doctor Paulo hace un momento, ¿no? En cuestión de la obesidad, la resistencia a insulina y este estado proinflamatorio permanente que genera la obesidad, y sobre todo pues la obesidad central. Entonces, si aquí hacemos la sumatoria de riesgos, es decir, si el paciente tiene colitis ulcerativa y además tiene resistencia a insulina, obesidad, pues entonces eso aumentará el riesgo. Sin embargo, tampoco hay las guías no han considerado o no han publicado de alguna manera a la obesidad y a la resistencia a insulina propiamente dicha como un factor de riesgo específico en paciente con CUSI para aumentar su riesgo de cáncer colorectal. No sé si me explico. Entonces, los pacientes que tienen colitis ulcerativa y que tienen, como decíamos hace un momento, antecedente familiar directo de enfermos con cáncer colorectal menores de 50 años, antecedente de displasia, historia previa pues de displasia, colitis extensa, aumento en la inflamación o inflamación permanente, por ejemplo, en estas condiciones, pues tienen mayor riesgo de desarrollo de cáncer colorectal, y el tamizaje tendrá que ser pronto, y el intervalo de vigilancia tendrá que ser anual en este tipo de pacientes, así como lo comentamos. Sin embargo, vuelvo a decirlo, yo creo que aquí es definitivo la individualización pues, de los factores de riesgo de los pacientes, de tal manera que si tenemos este paciente con factores de riesgo, tiene CUSI, tiene obesidad y tiene resistencia a insulina, pues habrá que considerarlo también como un factor de riesgo añadido en ese sentido. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí también de nuestros asistentes una pregunta, y él comenta si existe, a la doctora Noble, si existen en México estudios en pacientes con adenocarcinoma esofágico que describen la prevalencia de cada uno de los factores de riesgo que describen, o que han sido empleados los puntajes de riesgo que han sido publicados. Perdón, buenos días a todos. Gracias por la pregunta. Que yo conozca, no hay un artículo publicado de investigación que ya esté aplicando estos puntajes para determinar el peso específico que se le da a la longitud del Barrett, a la presencia de hernia hiatal, a obesidad, a otros factores. Sin duda, sería importante tener este tipo de información aterrizada a la población mexicana. Creo que durante muchos años se ha hablado del papel de la obesidad y generalmente lo conceptualizábamos más como un efecto mecánico sobre la unión gastroesofágica, ¿no? Y creo que esta nueva evidencia nos deja claro, como ya comentaba el doctor Nicolás Fernández en el caso de CUSI, nos deja claro el papel más bien de tipo inflamatorio crónico, el papel a través de citocinas hormonal que puede tener la obesidad sobre
este tipo de patologías, ¿no? Entonces, no que yo conozca, creo que es el momento de utilizar estos puntajes clínicos que son muy sencillos, que los hemos utilizado, por ejemplo, para hígado graso, usamos puntajes clínicos, entonces creo que son accesibles para todos y pues definitivamente sería interesante, ¿no? Muchas gracias. También una pregunta para usted. Si sería recomendable tatuar el sitio de biopsias en esófago de Barrett cuando se hace seguimiento de displasias leves. Más que tatuar el sitio, aquí el problema es que si tú pones el tatuaje justo en el sitio donde vas a tomar las biopsias o donde hubo la displasia, la misma tinta va a generar fibrosis. Entonces, para el seguimiento, para volver a biopsiar en ese sitio, te puede estorbar más que ayudar. Por ejemplo, en colon lo que hacemos es que tatuamos a 3 centímetros distal a la lesión, pero aquí en esófago de Barrett probablemente no sería muy práctico. Creo que ahí la alternativa, existen ya propuestas, por ejemplo, el doctor Fabián Emura, de cómo hacer los reportes de endoscopía, en qué orden fotografiar cuando vamos haciendo una endoscopía, y probablemente en este tipo de pacientes el ser más metódicos en el orden y los sitios exactos que fotografiamos sea más práctico que un tatuaje por el riesgo de fibrosis. Muchas gracias. Al doctor Gerardo, han salido también algunos artículos en el que inicialmente, pues al controlar la obesidad hemos disminuido el riesgo de cáncer, pero también en los últimos años han salido artículos que sí ha habido casos de que ha habido incremento de cáncer en pacientes, sobre todo con bypass gástrico. ¿Qué pudiera opinar? A ver, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Miren, sobre todo sí hay una relación, sobre todo en minigastric bypass, por la presencia de reflujo biliar. Es donde hay más evidencia que sí puede existir cáncer de esófago. En bypass hay una relación que no está muy clara en cáncer renal. No está bien establecida la causa y no se sabe exactamente por qué, pero y realmente ese incremento en la relación es muy bajo, ¿no? En general es mayor el beneficio que se obtiene de disminuir el cáncer colorectal, el cáncer de endometrio y el cáncer de mama en cirugía bariátrica. Entonces, la evidencia sí apunta más, de acuerdo a los últimos artículos, que hay mucho más beneficio en ese tipo de cánceres que que aumenta la incidencia de algún otro tipo de cáncer, ¿no? Ok, muchísimas gracias. También para usted dice, ¿qué recuperación en cuanto al factor intrínseco podría dejar este tipo de cirugía de manga gástrica? Perdón, no escuché bien la pregunta. Con relación al factor intrínseco. Dice, ¿qué recuperación en cuanto al factor intrínseco podría dejar este tipo de cirugías de manga gástrica? Generalmente, me imagino que se refiere a si se modifica o no el factor intrínseco en la manga gástrica. Un paciente que operamos de manga gástrica inicialmente sí necesita tomar complementos alimenticios, vitamina B12, sobre todo en los primeros años más o menos. Después de ese tiempo, generalmente el estómago que queda sí recupera su capacidad de absorción. Entonces, lo que hacemos es suplementar al paciente un año, año y medio, y ocasionalmente estarlo vigilando en sus niveles de vitamina B12, vitamina D, pero como les decía, generalmente el paciente obtiene más beneficio por bajar de peso que alguna otra situación, ¿no? Siempre, si operamos un paciente que tiene diabetes e hipertensión, tiene mejor control que de esas patologías, y es mejor que tome vitaminas a que tome hipoglicemiantes. Eso sí. Bueno, les agradecemos su presencia, doctores, nuevamente. Doctor Pablo, doctor Nicolás, doctora Alejandra, doctor Gerardo.
pues les agradecemos su presencia y a todos nuestros asistentes. Vamos a dar por terminado nuestro módulo. Muchas gracias. Nos vemos en las siguientes clases. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buen día. Buen día. Hasta luego. Mira. Gracias.